Bien, entonces para este primer programa, para hablar hoy sobre coronavirus, sobre todo lo que ustedes quieren saber, sobre las dudas que tienen también y para entender este tema un poco más a fondo, está con nosotros a esta hora Henry Oliveros. Él es médico anestesiólogo, intensivista y además también es epidemiólogo. Henry, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Oh, ¿cómo estás, Santiago? Muchas gracias Bueno, por la invitación. bueno, la idea pues entonces es, como te lo comentaba, conversar un poco sobre el coronavirus, tema que obviamente, o digamos que el tema del que todo el mundo habla, pero del que también existen muchas dudas. Se habla mucho sobre el tema, mucha gente, digamos que entiende hasta el tema que es un virus, que es contagioso, pero hasta ahí. Pero entonces la idea pues es poder conversar un poco más a fondo, entenderlo y digamos que también para la gente resolverle dudas que yo sé que con seguridad pues todos tienen en sus casas. Sí, Santiago, sí. En realidad la información es bastante grande por las redes sociales y probablemente este es uno de los factores diferenciales que con relación a otras epidemias en el pasado, que hoy cada vez estamos monitorizando cada caso, cada muerte y por eso probablemente todos tenemos una información más inmediata, pero también un poco más digamos, desbordada o sobreestimada, digámoslo así, porque probablemente en otras ocasiones, en las otras epidemias, la del SARS, la del MERS, no teníamos esa información, era algo que muchos ni siquiera sabíamos que había pasado porque no teníamos esa información minuto a minuto y eso se debe a las redes sociales. Bueno, ahorita que también que tocas el tema también de otras enfermedades, quisiera preguntarte rápidamente antes de entrar en materia con el tema. ¿Existieron, digamos que virus o cosas de este estilo así de grandes con esta magnitud que mantuvieran al mundo de pronto aislado? O sea, a todo el mundo en esa situación. Por supuesto, esto en la historia de la humanidad han habido unas pandemias, ¿sí? Es decir, que se han extendido se han vuelto generalizadas fuera de un territorio y solo que, digamos, nosotros no teníamos tanto conocimiento de esto, ¿sí? Las pandemias recientemente, pues en el 2000 eh, incluso en el 2009 hubo otra, ¿sí? El virus NHN1, ¿sí? Ujú. Que también causó una mortalidad bastante elevada, eh, con menos transmisibilidad, por supuesto, pero claramente las pandemias de la gripa española que se denominó al finales de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Se calcula que hubo cerca de 50 a 150 millones de personas muertas por esa pandemia. De manera que los virus siempre estarán dentro del escenario de causa de mortalidad y sobre todo de un gran número de personas que se puedan infectar. Bueno, entonces para hablar ya, digamos que en cuanto al tema del coronavirus, podemos, digamos, a la gente explicarle qué es exactamente, cómo se originó, cómo arranca todo ese tema. Bueno, todavía hay muchas cosas que no se tienen claridad frente al coronavirus y específicamente el COVID-19, eh, pero pues se sabe que obviamente es una zoonosis y que digamos, mamífero original eh, del cual el reservorio en la naturaleza son los murciélagos. Y de los murciélagos pudo haber otro huésped intermediario, como las serpientes o, o algún otro mamífero, todavía no está muy claro. Y finalmente, eh, con una mutación que le dio la capacidad de infectar al hombre y eh, porque desarrolló, pues, digamos, la capacidad de unirse a ciertos receptores que hay en las células, pues, tanto humanas, de manera que
En ese transcurrir pues, pueden pasar varios años, ¿sí? Ujú. De convivencia con animales silvestres y que finalmente terminan en producir esta, digamos, esa mutación y finalmente esa infección al hombre. Al hombre. ¿Qué es lo que Eh, lo hace? Ah, perdón que te interrumpí. no, 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 por supuesto, ¿qué es lo que le hace qué? No, que te preguntar qué era de pronto lo que lo hacía tan peligroso. ¿Cuál es la característica que hace que este virus pues tenga la trascendencia que ha tenido y la importancia pues de que nos tenga hoy a todos aislados también pues debido a la gravedad que causa? Bueno, primero que todo, pues en general los virus son, digamos, partículas inertes, no requieren de infectar una célula viviente, se apoderan de toda la maquinaria de la célula para replicarse. Su única función es replicarse y replicarse. Y, por supuesto, cada partícula de ellas que tiene un material genético que tiene la información para producir otras réplicas. Durante por supuesto, esa replicación, pues van a causar la muerte de la célula a la que infectan. Eh, Básicamente, por esas circunstancias, esas características, los virus no tienen realmente, no funcionan los antibióticos como en las bacterias, que sí son células vivientes y que ellas mismas se reproducen, ¿sí? Ellas mismas fabrican probablemente muchas de sus sustancias, ¿sí? Y entonces, mientras que los virus son partículas inertes, que solamente eh, pueden tener de cierta manera la reproducción basados o dependientes de la infección de una célula. Ok, Eh, es un virus. Ah, perdón, cuéntame. por supuesto, nuestro sistema inmunológico es el que nos defiende de muchos de los virus que, digamos, periódicamente estamos contrayendo, ¿sí? Los virus, pues la influenza o el catarro común, que van mutando, van cambiando. Nuestro sistema inmunológico es el que nos permite sobrevivir, ¿sí? Y que tienen una baja, digamos, a pesar de que tienen una alta contagiosidad, o sea, digamos, la capacidad de infectar a las personas es muy grande, su capacidad de letalidad o de daño no es tan severo. En el caso del COVID-19, es un virus que, como todos lo hemos sabido, tiene acá sobre todo la letalidad es por medio, pues causando una neumonía severa, un síndrome de dificultad respiratorio del adulto severo. eh, Sobre todo lo hace en personas mayores de 50 años y específicamente mayores de 60 años. Allí es donde se representa la mayor morbimortalidad. En el resto de la población no, se comporta como un resfriado común, eh, pero la otra característica que tiene es la contagiosidad, es decir, la tasa de ataque es la capacidad que tiene cada virus o cada persona infectada de transmitir el virus a otra persona, que se calcula en promedio de 2.5 personas o prácticamente 3 personas. De esa manera, el contagio se comporta de una manera exponencial. Ok, porque ahorita que también que lo mencionas que es importante, pues digamos que quienes sufrirían mayor impacto son la gente adulta, ¿no es cierto? La gente grande, pero jóvenes, niños también, pues digamos que son portadores y pueden también ser contagiados por el virus. De hecho, veamos que también han presentado noticias niños que también han desafortunadamente pues muerto por este tema. Eh, digamos que pueden haber coinfecciones, ¿sí? Ujú. Y, pues, supuesto, o en niños que tienen alguna comorbilidad, malformaciones congénitas, por supuesto, estarían pues, en una mayor indefensión o mayor probabilidad de complicarse, no solamente con el COVID, sino cualquier infección que le dé a personas que tengan comorbilidades, pues por supuesto van a tener un desenlace pues complicado, ¿no?
se van a complicar de manera importante. Pero en términos generales, la población joven, ¿sí?, no ha registrado una importante morbilidad y tampoco mortalidad, porque eh, todavía no hay mucha claridad en esto, pero obviamente el papel que más juega es el sistema inmunológico, la inmunocompetencia, por supuesto que es acta en las personas jóvenes, ¿no? Después de los 40 años empieza a disminuir la capacidad del sistema inmunológico en defendernos, y si las personas pues tienen comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, diabetes o cánceres, pues claramente los convierte en personas que no son inmunocompetentes, y no solamente serían, digamos, de cierta manera factor de riesgo para complicaciones por el COVID, sino por cualquier otra enfermedad infecciosa, o ya sea cualquier otra. ¿Hay de pronto, Henry, otras características que hagan a la gente o que de pronto tengan las Sí, personas que de pronto se les pueda complicar también el tema? hola. Yo te estoy aquí, ¿tú me oyes a mí? Creo que se nos fue Disculpa, la es señal, que ¿cierto? no le escuché la última pregunta. Espérame porque creo que ahí ya. ¿Ahí me oyes a mí bien? Creo que ahí Hola, estamos ahora, otra vez. ya, otra vez, Sí, sí, ya regresó se el nos fue sonido, la señal, la pero creo señal. que ya está. Sí, sí, perfecto. Ya, me comentabas ahorita el tema, digamos que de las personas que pueden tener mayor complicación. Pero entonces te preguntaba si de pronto hay otro tipo de características que tengan las personas que los puedan hacer también propensos a que en caso de tener, pues digamos que o ser portadores de coronavirus, pues también puede ser un tema complicado. Pues en general, por supuesto, en ese sentido, eh, digamos a nivel poblacional, pues las personas que viven en las grandes ciudades y que por la mayor densidad, pues estarían expuestas, ¿no? Al contagio o a la cercanía al contagiarse, eh, básicamente por eso. Por otra parte, pues las personas de escasos recursos, pues que viven en hacinamiento, ¿sí? Pues nuevamente a ser personas que van a tener mayor riesgo de contagiarse, y en ese sentido, pues adicionalmente, seguramente van a tener personas que van a tener menos posibilidades de alimentarse adecuadamente, pues van a probablemente tener malnutrición, estados de malnutrición, y por ende deficiencias desde el punto de vista inmunológico. Bueno, para hablar entonces ahora, que igual la gente creo que lo ha escuchado y creo que lo tenemos, pues claro, algunos síntomas, recalcar a la gente los síntomas, digamos, que se presentan cuando uno tiene cuando uno tiene este virus. En, lamentablemente se calcula que hasta un 20%, algunos estudios hablan de un 30%, las personas podrían estar asintomáticas, es decir, no percibir realmente mayores síntomas, de pronto un malestar general. Ujú. Y ese es una de las características que tiene este virus, sobre todo en personas jóvenes, que podrían estar transmitiendo el virus sin que ellos se hayan percatado de que son portadores asintomáticos. Eh, el periodo de incubación es básicamente de 3 hasta 14 días, pero típicamente el periodo de incubación es de 5 días, ¿sí? A los 5 días, después de haber tenido un contacto, puede iniciarse síntomas como dolor de garganta, tos seca, eh, fiebre o febrículas, cefalea y malestar general. Eso es lo más común, aunque pueden haber otras manifestaciones, pues, gastrointestinales,
pérdida del olfato en un 30% de la población se ha reportado, ¿sí? Y pérdida también del sentido del gusto. De manera que, digamos que de cierta manera, todos los dolores de garganta y la cefalea podrían ser, y la fiebre podrían ser síntomas que se comparten con un catarro común, ¿sí? Y por ende, pues no es tan fácil diferenciar. Ok, tú hablas también entonces de 3 a 14 días más o menos como el tiempo, para quienes de pronto en la casa tendrán la duda porque dicen, no sé, yo estuve en la calle, en el colegio o estuve con gente. Si pasan esos 14 días, ya uno puede decir que está libre del tema o no tiene uno, De- o no está uno exento s- de que después de los 14 pase algo. bueno, por eso se ha fijado esa cuarentena, que pues, obviamente la cuarentena viene de otras epidemias, sí, del ébola, que eran 40 días, sí, pero en esta es el periodo, dependiendo del periodo en cuestión, un periodo más o menos seguro de que sí, por supuesto, después de 14 días, Santiago, ya, si la persona no ha, después de un posible contacto, no tiene ningún otro, no ha tenido ningún síntoma, es seguro que no los va a desarrollar. Por eso hablamos de 5 días como el periodo promedio en el cual se desarrollan los síntomas después de contagio. Perfecto. Y también cuando me mencionabas el tema de que mucha gente es asintomática y no presenta, digamos que rápidamente los síntomas o se demora en tenerlos, ¿puede uno tener el virus, digamos que tenerlo y nunca desarrollar síntomas? ¿O en algún momento sí o sí va uno a desarrollar alguno de los síntomas que mencionabas? Sí, las personas que han contraído el virus y que no desarrollan síntomas, pues no los van a desarrollar ya. O sea, después de los 14 días, adicionalmente, transcurre la enfermedad y el sistema inmunológico de ellos ha montado una respuesta en el cual pues ha eliminado el virus. Este es un virus que tiene una particularidad. Hay virus que una vez se infecta a la persona permanecen durante toda la vida. Por ejemplo, el VIH, el virus del VIH, el virus bueno, algunos otros virus el de la varicela, por ejemplo, el del herpes, ¿sí? Son virus que permanecen toda la vida porque tienen una característica que son virus de DNA, mientras que este es un virus de RNA en el cual, eh, digamos que no se incorpora permanentemente a la célula, ¿sí? Al material nucleico de la célula, en este caso del humano, sino que simplemente usa su máquina del celular para replicar, hacer varias copias de RNA y en teoría no, una vez que pasa la infección, la persona no va a mantener ese virus dentro de su material nucleico. Ok, ahorita que también que me es importante porque de hecho ayer leyendo y hablando con gente a veces tienen esa sensación o porque les han dicho también que aquí entra el tema que también ha recalcado mucho de cuidarnos en la información que leemos y que recibimos, pero que después la gente que ha sido, digamos que portadora del virus, de aquí en adelante la vida iba a ser complicada. ¿Eso es falso? Bueno, todavía falta mucho estudio, sí, recientemente, o sea, recordemos que solamente han transcurrido prácticamente 3 meses y que en esos 3 meses se ha conocido mucho toda la secuencia genómica del virus, pero desde el punto de vista clínico todavía falta, es decir, información específicamente a lo que usted se refiere, es si una persona que ha sufrido la enfermedad puede volverla a sufrir por el mismo virus. Pues obviamente esto, han habido casos, de reporte de casos, que la persona, digamos, que se ha mejorado y vuelve a recaer, ¿no? Sin que todavía sea conclusivo el hecho de que una vez que pase la infección, en teoría los pacientes quedan inmunes, ¿sí? El organismo ha creado los anticuerpos necesarios para, si se vuelve a exponer al virus, no dejar que
la infección, digamos, avance o se desarrolle. Entonces, por ahora, pues, el comportamiento de este virus es muy similar al de SARS, ¿sí? Al del MERS, en el sentido que pertenece a la misma familia, a los coronavirus, que son virus, son zoonosis, porque inicialmente se originan en los animales, animales silvestres, y hay que llamar la atención sobre ese aspecto, y es que el hecho del tráfico de, digamos, de animales silvestres, de especies eh, pues exóticas, es lo que probablemente ha promovido que este tipo de epidemias. Perfecto. ¿Cómo se trata? Para la gente que también tenga esa duda y que tenga ese miedo, porque ahorita que preguntaba, de hecho, en redes sobre el tema, la gente expresa mucho miedo a si soy portadora o si me llega a dar, ¿cómo lo trato? ¿O cómo funciona el tratamiento de este virus? Bueno, en principio, pues mientras no haya la vacuna, el tratamiento será más sintomático y por supuesto las medidas de sostén. En la medida que la persona esté bien alimentada, en la medida que cuando digamos, si finalmente coge la infección, pues esté bien hidratada, ¿sí? Y acuda tempranamente si hay una progresión de los síntomas como dificultad respiratoria, en fin, ¿sí? Pero lamentablemente por ahora no hay medicamentos antivirales que estén de probada utilidad y que estén disponibles para el uso en esta fase. Eh, Seguramente vendrá la vacuna eh, y, y digamos que también se están creando otro tipo de anticuerpos, ¿sí? Que sería para digamos, atenuar un poco la infección o la severidad de la infección cuando se presente de manera severa. Y parte también, Henry, en la parte del método preventivo, pues ha sido obviamente el aislamiento, que digamos que en el cual nos encontramos todos pues para prevenir que se propague, ¿no es cierto?, a mayor escala el virus. La gente que está, o digamos que todos que estamos en casa, estando en casa, ¿cómo lo prevengo? Lavándome las manos constantemente, que es lo que nos han dicho obviamente, taparnos al estornudar, ¿no es cierto? Evitar de pronto el contacto con la gente con la que convivimos, pero de pronto también otro tipo de recomendaciones de cómo, digamos que prevengo este tema en casa. Mm, sí, está un poco interrumpida la comunicación. La comunicación. Espérame porque se me fue tu Ah, sí, pantalla. ya. Ah, sí, se fue la pantalla para que se mejorara la comunicación. Ah, perfecto. Sí. Entonces, no Bueno, sé hasta qué punto, la pregunta sí quedó clara, sí. sí, eh, claramente, por ahora lo que sí, como medida de salud pública, de contención, es el aislamiento social, es usarlas, limitar, sí, el contagio. Y eso se consigue, por supuesto, con el uso de medidas de barrera como el tapabocas, ¿sí? Las gafas y mantener una distancia mínimo de 2 metros. Esencialmente porque el virus se puede transmitir porque microgotas de saliva, si una persona está hablando o gritando o tosiendo, puede llegar hasta 2 metros. El virus también se puede transmitir si alguien ha tosido en un recinto cerrado, puede durar hasta 3 horas, digamos, en el ambiente y la persona poderse contagiar por las mucosas. Las mucosas tienen un receptor para el virus eh, donde el virus se pega o penetra. La piel no tiene ese receptor y por eso la piel sería la primera, digamos, barrera de defensa. Pero las mucosas, como las conjuntivas en los ojos, la mucosa nasal y la orofaringe,
pues sí tiene esos receptores y podría penetrar por allí, sería la vía de penetración. Eh, entonces, digamos que esa es una de las medidas más, digamos, costo efectivas, ¿sí? Eh, el lavarse las manos, por supuesto, esa es otra medida muy importante porque el virus permanecer en las superficies, dependiendo del tipo de superficie y de las condiciones medioambientales de humedad eh, y temperatura, puede durar incluso hasta a varios días, ¿sí? Dependiendo si es vidrio, dependiendo si es caucho, si es 3 días en, en nuestra ropa, ¿sí? Pero de nuevo, esto es variable dependiendo de las condiciones de humedad y de temperatura. Por eso lo aconsejable es que la ropa o sea, o en las viviendas se aire, que entre el sol y de esa manera pues el sol deseca esas partículas. No es que las mate porque son partículas inertes, ¿sí? Son proteínas, ¿sí? Que envuelven un material nucleico y que esas proteínas pues finalmente se destruyen, ¿sí? Se destruyen al ambiente, se desecan, ¿sí? Y por eso el jabón es suficiente y el alcohol es suficiente para digamos, desnaturalizar esas proteínas, deshacerlas y de esa manera, entre comillas, matar el virus. Pero no se mata porque pues, no es un ser viviente, sino es una partícula. Ok, o sea, la saliva, digamos que sí sería el transmisor, o sea, la saliva es el transmisor de esto. ¿Sí? Creo que ahí está otra vez. Sí, ya. Sí, esa. Sí, Ya, la entonces para que la saliva. gente, o sea, la saliva es la transmisora, digamos que del virus. Ahora, se queda en diferentes espacios, pero es por el tema de contacto, digamos o donde llega la saliva, pero es el único método, digamos que, en que se transmite, mejor dicho. Sí, en principio sí. Mm, es por el tracto respiratorio, porque el virus se aloja en las secreciones, o sea, el virus va y ataca las células del pulmón, del parénquima pulmonar, y de esa manera el virus se transmite por la saliva, ¿no? Y las secreciones, ¿no? Entonces, la persona tose, al toser, pues son millones y millones de partículas virales que están, que viajan, ¿sí? Se esparcen por, por el medio, por el aire o por vecindad, pueden caer en los objetos, pues computadores, mesas, vidrios, y ahí podría permanecer por horas o días, dependiendo de las condiciones medioambientales, ¿no? Nuevamente, humedad y temperatura o condiciones ambientales que favorezcan, ¿no? Por supuesto, las condiciones que hacen que se destruya, pues es si se calienta o se deseca, ¿sí? Entonces sea, pues menos va a durar el virus. Creo que ahí estamos otra vez. Ah, listo, ya. Entonces, esa Sí, sería de sí, pronto para sí. que la gente, creo que sí, no sé si de pronto quedas, pone algo al final, que se nos fue a enseñar un poquito. Ah, ya. Sí, estaba comentando que en resumen, las medidas de protección pues tienen que ver con evitar el contagio, ¿sí? Y el contagio se hace a través de persona a persona, a través de la cercanía, cuando las personas están tosiendo o están hablando, ¿sí? Menos de 2 metros la persona puede contagiarse y por eso necesariamente debería usar un tapabocas y unas gafas, porque el virus puede entrar por las mucosas, no solamente oral, nasal, sino conjuntiva. También los objetos que han sido contaminados
las secreciones o la saliva de las personas contaminadas pueden mantener ese virus viable dependiendo de nuevo de las condiciones de humedad y de temperatura, hasta por 2, 3, hasta 8 días se ha reportado en algunas condiciones favorables. Por eso es importante secar, limpiarse y de nuevo el lavado de manos es muy importante porque son las manos las principales, el principal, digamos, instrumento con el cual uno esparce o contamina los diferentes objetos o a las personas. Ahorita que mencionabas lo del tapabocas y aprovecho y me voy rápidamente a esa pregunta que tenía. Se habla mucho sobre el tema del tapabocas, sobre la gente que está enferma es quien debe usarlo, pero digamos que la gente que está, por así decirlo, sana, que está en la casa y que, no sé, va a hacer mercado, que sale a trabajar y se pone el tapabocas, se ha dicho mucho de que es más riesgoso de que la gente que está sana, que usa tapabocas, pues digamos que no le sirva y sea, digamos que contraproducente de alguna manera. No, no, en principio el tapabocas es, mm, digamos, sí, se tenía la idea de que solamente es para el enfermo, ¿sí? Para que no contamine a los demás, pero particularmente en el COVID-19 es importante usarlo también las personas sanas que van a salir, que van a estar expuestas a- al resto de personas. Pero no sabemos muchas veces si esa persona es un portador asintomático con la que puede cruzarse o interactuar y de esa manera es una medida bastante eficiente usar el tapabocas en todo momento. Hay que saber usar, bien ajustado y aún incluso con el tapabocas, pues mantener, por supuesto, las normas de, digamos, de proximidad, de no estar por lo menos un distanciamiento de 2 metros. Ok, para quienes también tenían esas dudas, pues las puedan resolver. Rápidamente ya porque pues muchas preguntas no las ha solucionado, muchas preguntas que la gente igual también tuvo y que envió pues han sido también aquí resueltas en lo que nos has dicho. Mm, Hasta el momento pues van más de 900 casos, 900 registrados o confirmados, mejor dicho, hasta ahora. Vendrán supongo que muchos más que estarán por salir y por desarrollarse. ¿Se sabe de pronto o se puede estimar cuándo va a ser como ese pico más alto de contagios o de cifras en Bogotá o en el país? Eh, digamos que en ese sentido abundan los modelos y son muchas las variables que se deben de tener en cuenta para la predicción o el crecimiento. En términos generales, no hay un modelo exacto, ¿sí? Por la dificultad que se tiene en contemplar todos los factores que están influyendo en el crecimiento de esta pandemia. Lo que se sabe es que su crecimiento puede ser exponencial en el sentido de que la tasa de ataque o el número de personas que un portador puede contagiar es alto, ¿sí? En el VIH, por ejemplo, una persona contagia a otra persona, solo una, ¿cierto? Pero en este es que contagian dos a tres personas en un periodo de tiempo muy corto. Pero por otra parte, es la probabilidad eh, de que, eh, de que la persona que está contagiando, ¿sí? Pueda, digamos, teniendo conductas que no están protegiendo a los demás, ¿sí? Ujú. Adicionalmente, la densidad poblacional, ¿sí? Aún incluso variables tan digamos, tan pequeñas como el medio ambiente, ¿sí? El porcentaje de humedad relativa, la temperatura, el viento, la velocidad del viento, las lluvias, o sea, son muchos factores que pueden hacer que las predicciones puedan fallar, sin tener en cuenta, por supuesto, el número de personas que fallecen, el número de personas que se movilizan, la velocidad con que esas personas se están moviendo de un sitio a otro. Entonces, digamos que hacer una predicción o estar
o tener, digamos, un modelo que con alguna precisión nos diga cuántas personas se van a infectar y cuántas personas se van a morir, es una apuesta un poco osada, ¿no? No es tan, digamos que las predicciones son más casi que a posteriori o son muy cercanas, ¿no? O sea, el comportamiento es día a día y dependiendo, por supuesto, cómo va día a día, uno ya, sí las predicciones pueden ser muy cercanas en el sentido de 2, 3, 5 días, ¿no? Pero no puede uno decir que al 6 de junio vamos a tener tantos casos, eso es absolutamente, sería un poco aventurado y sería pues falta de tener en cuenta pues que hay muchas variables que van a ir cambiando. Sí, porque yo ahorita que mencionas ese punto, pues hay muchas, ¿cómo se llama esto? Gráficas que han sacado. Unas que sí han sido por gente que igual ha hecho sus cálculos, otras que desafortunadamente pues han sido también como esas noticias falsas. Pero de alguna manera, el ver, digamos que este aumento en cifras, pues ya 900, veía también por ahí 16 muertes el día de hoy, o pues digamos que hasta el día de hoy que se conozcan, sí genera cierto pánico en la gente, ¿no es cierto? Y se está como generando una angustia en la gente, en los jóvenes, en los padres, en la gente en general. ¿Cómo de pronto se puede mantener la calma? O desde el lado médico, ¿cómo se puede dar como ese parte, no sé, como para que la gente, claro, tome las medidas de precaución, pero evitar de pronto, no sé, entrar en pánico, en angustia? Sí, yo creo que tiene que haber un balance, ¿sí? Entre, digamos, el autocuidado, ¿sí? Pero también tener en cuenta que muchas personas necesitan seguir su vida normal, ¿sí? Trabajar, ¿sí? Y trabajar, por supuesto, teniendo en cuenta esas medidas de protección, ¿sí? Y esas medidas de protección van encaminadas a más a que la curva de infección, ¿sí? La curva de presentación de casos se aplane. Es decir, el problema de esta pandemia es la cantidad de números de casos que se pueden suceder en tan corto tiempo. Al sucederse en tan corto tiempo, por supuesto, con una gran cantidad de casos, pues al igual que cualquier virosis, ¿sí? Pues puede tener complicaciones, ¿sí? El NHN1 pues tiene probablemente unas complicaciones similares de neumonía, ¿sí? Severas en personas que tienen comorbilidades, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la cantidad de números que se presentan en un corto tiempo. Al presentarse en un corto tiempo, desbordan los servicios de salud y de esa manera no solamente va a haber insuficiencia para prestar adecuada atención a los casos complicados, sino también a todos los casos que se presenten de otras enfermedades, ¿sí? Infartos, trauma, otros tipos de neumonía, otros tipos de enfermedades respiratorias que no necesariamente son COVID-19. Entonces, es por eso que desestabiliza, ¿sí? Esta pandemia ha desestabilizado pues todas las medidas, todos los servicios sanitarios por su alta demanda en un corto tiempo. Y lo que con estas medidas digamos, de aislamiento, ¿sí? Se trata es de tratar de que el contagio sea desacelerar esa tasa de contagio, esa velocidad de número de personas que se contagian en un momento determinado. Bien, y ahorita también que lo mencionas y aprovecho que tocas el tema de los sistemas, digamos que de salud, es también parte del pánico o lo que tiene la gente, porque claro, se desborda un poco el tema y es mucha gente que va o que puede llegar a requerir servicios. ¿Cómo está el servicio médico o cómo está el sistema, mejor dicho, de salud en el país para que la gente también tenga como claro y de pronto también tenga como una tranquilidad de que los van a poder atender, de que todo va a poder funcionar y de que no va, esperemos a salirse de control esta situación? Bueno, de nuevo, pues no solamente digamos, los servicios de salud se han desbordado en países tan desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, España, ¿sí?
por el hecho de ver cómo ese ha sido el comportamiento en otros países, en China, en Corea, etcétera, es por eso que, digamos, nosotros debemos prepararnos, ¿cierto? Porque la situación no va a ser radicalmente diferente, va igualmente también aquí se van a desbordar, ¿sí? Los requerimientos por el número de casos que pueden consultar en determinado momento. Afortunadamente, sí, el 80% de las personas pues van a tener una, digamos, algo muy pasajero, ¿sí? Muy similar a una gripa, ¿cierto? A lo que conocemos nosotros como un resfriado común. Eh, y por eso la población que más se debe proteger es a la población adulta mayor, que es donde van a ver o donde se ha visto que se presentan realmente los casos complicados, ¿sí? Entonces, esa es una primera medida, ¿no? O sea, saber que las personas, cuidar a las personas ancianas, ¿sí? Cuidar a las personas adultas, cuidarlas en el sentido de entender de que uno o los portadores asintomáticos las pueden contagiar, ¿sí? Las personas adultas, pues, seguramente podrían estar siendo cuidadas en sitios donde no, no estemos en contacto con ellas, ¿sí? Y pues tener, en la medida que las personas tengan un conocimiento real de lo que pasa, pues pueden ayudar y pueden tener una mejor comportamiento frente a esta pandemia. Por supuesto, en el otro extremo también está el aislamiento, el parar, el confinamiento, produce unos graves efectos en la economía, ¿sí? Digamos, en muchas personas que necesitan estar, digamos, laborando y que necesitan de apoyar para poder solventar sus necesidades. Entonces, esta es la otra cara de la moneda que probablemente también genera angustia, genera depresión, ¿sí? Y genera también más enfermedad y puede llegar a ser peor que la que puede generar el COVID-19. Bueno, para no alargar de pronto y sí cerrando, porque lo que te digo, pues hay muchas preguntas que la gente envió que ya las has contestado, pero entonces, de pronto para ir cerrando con preguntas y con dudas que tiene igual la gente, se hablaba mucho, por ejemplo, de la comida y el tema, por ejemplo, de los domicilios, que la gente y mucha gente le tiene pánico a creer que el domicilio lo va, o sea, que por pedir un domicilio puede correr algún riesgo. Digamos que se correría el riesgo por el tema de contacto y de no saber las manos de la persona que los trae, ¿no es cierto? Pues que puede tener. Pero la comida como tal no tiene ningún riesgo de contagio ni nada. Eh, sí, ese es un tema difícil por supuesto, eh, por supuesto, la contaminación puede darse a través de los objetos, ¿sí? Pero claramente esta no es una bacteria como la salmonela o la shigella que pueda, digamos, estar en los alimentos y los alimentos contaminados producir la enfermedad. Son más los objetos inertes, ¿no? Son más los porque el virus o estas partículas a altas temperaturas rápidamente son destruidas, ¿sí? Eh, si el virus se ingiere, ¿sí? Los jugos gástricos lo destruyen, ¿sí? No es la vía de entrada, ¿no? Entonces, de manera que, claro, indudablemente que siempre se debe tener las precauciones de lavado de manos, ¿sí? De asepsia, ¿sí? De los objetos que uno está cogiendo, todo eso, pero pues por supuesto después, por eso el lavado de manos es esencial porque todos son los instrumentos que están en contacto con la mayoría de objetos y son los que finalmente nos llevamos a la boca o a la nariz al rostro y nos contaminamos. Ese sería para entonces me aclarar el tema de las comidas. Pregunta también que veía y que aprovecho y lo hago personal, y también tomo personal porque le pasa y me pasa.
La gente que sufre o que sufrimos de rinitis o alergias, ¿se corre un mayor riesgo también? No, no, o sea, no, no hay por supuesto, no hay estudios que avalen esto, simplemente eh, de- hay otras condiciones que sí claramente podrían ser, que se ha visto que son coayudantes en la infección o en la severidad, ¿no?, de la infección. Son aquellas personas fumadoras, ¿cierto?, crónicamente, que tengan enfermedades de nuevo cardiovasculares, diabetes, hipertensión, esas personas, pero una rinitis o una atopia o son enfermedades leves, ¿no? Son cosas que no, no están vinculadas a que haya una mayor severidad o una mayor tasa de infección. Y ahorita tú es que lo mencionaste que me parece importante, bueno, personas con problemas cardiovasculares y fumadores también, digamos que tienen un riesgo un poco frente al tema. Claro, sobre todo porque el cigarrillo paraliza las cilias, ¿sí? Y las cilias son vellosidades que ayudan a eliminar los virus, las bacterias. Entonces son personas que siempre tienen mecanismos de defensa ya un tanto disminuidos, ¿sí? Aparte de que hay un parénquima, un pulmón, un tejido ya dañado, ¿no?, crónicamente. Y por supuesto, el hecho de que tenga una infección pulmonar ya en un tejido dañado, en un tejido ya crónicamente, digamos, deteriorado, pues claramente el pronóstico va a ser mucho peor. Y en cuanto a la alimentación, supongo que también recomendaciones habrá el hecho de estar comiendo, digamos que bien, hidratarse también, todo eso también juega un papel importante en esto. Sí, yo creo que es importante que las personas, es claro eso, ¿sí? Sobre todo en las enfermedades virales, ¿sí? La capacidad que tiene una persona de fabricar anticuerpos depende mucho de la reserva nutricional que tenga la persona, ¿sí? Estar bien nutrido es tener una dieta equilibrada, balanceada, ¿cierto? Eh, en proteínas, en carbohidratos, en lípidos, sin que, digamos, tenga un exceso de uno u otro, ¿sí? Estar bien nutrido también tiene que ver también con el ejercicio, ¿sí? Tiene que ver Mm. también con las horas de sueño, ¿sí? Y tiene que ver con el manejo del estrés. Y el estrés también jugaría en papel. Vea, ejercicio, sueño y el manejo del estrés también para tener, digamos que como recomendaciones de lo que se ve, de lo que se habla, de lo que la gente comenta, Henry, hay de pronto cómo identificar qué de lo que han dicho es falso, qué de lo que se dice es un mito y para que la gente de pronto lo tenga claro y no caiga en esto y no se deje tampoco como, o no como a cuento, como se dice por ahí también. Sí, es decir, no hay en este momento medicamentos o sustancias o aún incluso alimentos que pudiesen decir es que si yo hago eso, yo voy a evitar que me infecte. En realidad lo que hay que es tener una dieta balanceada, ¿sí? Eh, y adicionalmente, pues, hacer ejercicio y tener unas horas de sueño, digamos, suficientes y adecuadas. De manera que el resto de cosas son especulaciones y pues querer como tener una solución fácil, ¿no? Estamos acostumbrados a que la salud la medicalizamos y todo lo queremos tener a través de una tableta o una sustancia, ¿sí? Y no hace lo que nos corresponde, ¿no? El 80% de muchas de nuestras enfermedades, tanto crónicas, ¿sí?, como el cáncer, se evitan, ¿sí?, con una dieta adecuada, el ejercicio y no fumar. Esas serían entonces las recomendaciones. No sé si de pronto, y antes también de terminar, Henry, algunas otras recomendaciones que quieras recalcar, que quieras dar a la gente que está conectada y que está viendo el programa en este momento. No, yo creo que es eh, tener, digamos, las medidas, ser consciente
de que en la medida que se proteja, seguramente no va a proteger a los demás, ¿cierto? Que ¿por qué? Porque lo que se quiere finalmente es retrasar digamos, aplanar la curva de número de casos que se presenten en un corto tiempo. Entonces, que esta epidemia se extienda en el transcurso del tiempo, en el sentido de que los casos se vayan, digamos, apareciendo progresivamente, pero que claramente también, mientras no haya una vacuna, todos vamos a ser susceptibles, ¿sí? Y pues no es, digamos, tampoco va a ser una catástrofe, entendiendo que la mortalidad. Creo que se me volvió a ir el audio. Ah, Voy a quitar el video, a ver si mejora. Ahí, sí, ¿mejoró? mejora, sí, mejoró. Sí, porque la señal se. Sí, estaba hablando de. Mm, eh, hay que, digamos, tener en su justa proporción eh, esta pandemia, en el sentido de que lo que podemos hacer cada uno es ser consciente del autocuidado, de las medidas que tenemos que tener para que no nos contagiemos todos al mismo tiempo, porque eso es lo que puede pasar, ¿sí? Sino que, eh, y adicionalmente que cuidemos a las personas adultas, en el sentido de que ser conscientes que yo la puedo contaminar y que de esa manera la persona adulta con comorbilidades va a ser seriamente afectada. Eh, y en relación a lo que nos corresponde, pues es saber que esto es una epidemia como muchas, que la humanidad ha pasado por varias epidemias y que esta no es ni la primera ni será la última, ¿no? Entonces, de manera que cada vez vamos a tener que tener más medidas de higiene, en el sentido de lavarnos las manos, ¿sí? De respetar la distancia, de no toserle a las personas cuando están cercas, en fin, ese tipo de cosas, pues no solamente es para evitar este COVID, sino muchas otras infecciones virales comunes, ¿no? así es. Y también digamos que me parece importante recalcar es el hecho de quedarse en casa, ¿no es cierto? De que la gente cumpla la medida de aislamiento, que no crea que es un chiste, porque mucha gente aún todavía creo que no entiende la problemática, ¿no es cierto? Y la gravedad del asunto. Entonces, si a la gente recalcarle eso de quedarse en la casa, pues claro que va a ser harto, son varios semanas los que nos quedan por delante, pero será de pronto una de las maneras más efectivas para evitar pues que esto se siga propagando y que las cifras pues sean mucho más grandes. Claro, es frenar la velocidad de aparición de casos y de esa manera poder prepararse mejor desde todo punto de vista de los servicios de salud, desde el punto de vista de poder instaurar las medidas para proteger a la población vulnerable, y todo eso se consigue en la medida que se desacelere la incidencia del número de casos. Ahí está. Pues Henry, muchísimas gracias por haber estado en este programa, por habernos resuelto una cantidad, yo sé que de preguntas que tiene también la gente que está conectada. Y pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y esperamos pues que a medida que esto avance y en caso de que la gente pues tenga más inquietudes, poder volver a tenerte por este espacio. Claro que sí, Santiago. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, un saludo a todos sus oyentes. Pues muchas gracias.